Tenemos aquí un circuito flyback del cual se nos pide encontrar R1, R2, RS, RT y CT. Para encontrar R1 y R2 observamos que es un divisor de voltaje en el cual el voltaje de referencia, que es de 2.5 volts, que alimenta el circuito, y este proviene del embobinado número 3 como se señala. Para ello hacemos la ecuación del divisor de voltaje, que es 16 volts, la alimentación del secundario N3. Hacemos ahí una consideración de que el paralelo de R1 y R2 debe ser de 5 volts, condiciones del fabricante. Luego entonces despejamos ese divisor de corriente entre R1 y R2. Le agregamos un R1 y un R2 para no alterar la ecuación. Tenemos aquí un circuito y entonces observamos que el paralelo se forma, es igual a la impedancia de entrada de R2 con R1 y es igual a 5 kilos. Ese es un valor fijo. Despejamos de esa ecuación R1 y encontramos el valor de R1 precisamente. Ahora, para encontrar el valor de R2, como tenemos un paralelo de R1 y R2, simplemente de la ecuación de dos resistencias en paralelo, despejamos R2 haciendo las ecuaciones correspondientes, como se puede observar. Entonces R2 queda reducido a la siguiente ecuación, que es con la que se puede calcular. Ahora, para calcular RS, que es el valor del que vamos a mantener la corriente en el primario, como se observa en la gráfica, que es un voltaje de 1 volt entre el valor de la corriente pico máximo. Luego, para encontrar RT y CT, tenemos la ecuación que ahí se describe, donde da estas condiciones y con una frecuencia arriba de 20 kHz podemos encontrar RT y CT. Para el transformador, en el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario, como se muestra, debemos de entender que en el primario tenemos el número de vueltas o el embobinado que proviene de la línea rectificada. Ese sería nuestro primario. En el secundario es la salida, que en este caso nos están pidiendo que es de 5 volts. Como tenemos eso y la ecuación que relaciona el primario y el secundario, como se puede ver, y de acuerdo a las consideraciones que se están dando, donde el voltaje B-on es el voltaje fijo, el ciclo de trabajo debe ser 0.5 para este tipo de embobinados, Bs es el voltaje en el secundario que queremos, que es 5 volts, y de acuerdo a los valores tenemos la ecuación con la cual podemos encontrar ese voltaje. Nt se despeja de la ecuación principal, que es el embobinado que alimenta el circuito, y de acuerdo a esa ecuación podemos encontrar el número de vueltas en el secundario si es que no se ha encontrado. Asimismo, pues despejando la ecuación podemos encontrar el voltaje en el secundario, que es Bs. De esta manera queda concluido todo el análisis del circuito.